Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por venir. Bueno, yo, como les dijeron, tengo 24 años y estoy a punto de mudarme a Los Ángeles y trabajo en relaciones públicas, estudié en North y bueno, esas son todas cosas que me definen a mí tanto como el hecho de que cuando tenía 3 meses mi papá fue a hacer un trámite a la AMIA, fue porque su papá había muerto hace unas semanas y había que hacer el trámite para el Shloshim, para el aniversario de un mes que se hace una ceremonia en la religión judía, y de pura casualidad y mala suerte, o como quieran llamarlo, él estuvo ahí en el momento del atentado y fue una de las 85 víctimas. Mi papá tenía 30 años, se llamaba Nahum Javier Tenenbaum, pero le decían Javier. Tenía 3 hijas de 3 meses, 3 años y 5. Vivía a 2 cuadras de la AMIA, era abogado, era profesor en la UBA, daba clases en la Facultad de Derecho. Le gustaba leer, se había ido de vacaciones con su papá por el sudeste asiático cuando terminó la facultad, que ahora está de moda, pero en ese momento no. Y estas son todas cosas que a él lo hacían la persona que era cuando estaba vivo, pero hoy en día casi todos lo recuerdan mayoritariamente por ser víctima del terrorismo. Y para mí eso es algo que es muy fuerte porque incluso yo no lo conocí y para mí mucho de lo que él me dejó fue eso, fue parte de su muerte, de cómo terminó su vida, y eso es bastante horrible. Y es fuerte también que incluso gente que capaz no está relacionada por sangre con él y no es su hija o demás, les podría a ustedes contar muchas más historias sobre él que yo. Incluso recién conocí a su maestra de 2º grado, pero eso también es parte de su historia, que su propia hija no pueda contarles a ustedes cómo era él en lo personal. A mí me parece muy fuerte eso también, que cuando me generó a mí, que cuando yo leo, si lo escribe Vera o lo escribe quien sea, sobre otros atentados, para mucha gente capaz escucha sobre un atentado y piensa 50 personas, 700, 200, es todo medio lo mismo, es todo horrible, pero pasan unos minutos y cambió de tema y está viviendo su vida. Pero yo cuando escucho estas cosas pienso en el universo de cada una de la gente que se perdió y de cada uno de los que quedaron y que, bueno, siguen viviendo su vida día a día con este peso que significa ser familiar de alguien que falleció así. Y me parece interesante cuando estaba pensando en qué contarles a ustedes, que, bueno, como educadores transmiten esto a siguientes generaciones y muchos de ustedes también recuerdan el día 18 de manera que yo no lo puedo recordar. Que para mí eso es lo más importante en la transmisión de un atentado como fue el de la AMIA, que es que cada persona no es solamente un número, no es solamente una muerte, sino que tuvo toda una vida hasta ese momento y una vida que no pudo tener. Y también antes hablábamos con Mirta y con Vera sobre el peso que te genera ser o sobreviviente o familiar o estar relacionado a estos atentados, que es vivís la vida sabiendo que no estaba garantizado. Yo viví estos 24 años siempre consciente de que, bueno, yo puedo seguir viviendo y mi papá no. Y eso a veces es un regalo porque es vivir cada día al máximo y tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, pero también es un peso de saber que ¿qué hice yo para merecer estar acá? Nada, es suerte. Entonces hay que tratar de apreciar esa suerte y de tratar de hacer lo mejor que uno pueda con eso. Y también, capaz para seguir terminando un poco esto, es que, bueno, yo tenía 3 meses cuando pasó el atentado a la AMIA, pero me definió toda la vida. Y entonces yo tengo mis generaciones, la gente de mi edad, de las primeras edades de nuestra comunidad que no recuerda al atentado a la AMIA. Entonces mi existencia y mi vida y mi día a día es siempre, para todos los que me rodean, un recordatorio. Entonces, cuando estábamos hablando antes de que todos somos educadores, a mí me toca desde otro punto de que yo vivo en mi vida y de repente conozco a alguien y le tengo que contar que mi papá murió en la AMIA, y eso le genera a cada persona que conozco un sentimiento de angustia y de repente se está dando cuenta de lo cerca que queda el terrorismo, y a mí me toca ese rol de cómo transmitirlo y cómo contarles
lo que pasó desde mi lugar de familiar. Y me parece que es una responsabilidad que tengo yo y que tienen todos los que estuvieron vivos y recuerdan el atentado a la AMIA, de poder seguir transmitiendo esto y vivir como testigos de lo que fue. No sé.